Hola de nuevo, amigos y suscriptores. Os agradezco, como siempre, vuestra visita y apoyo. Las albóndigas, como norma general, suelen ser unas porciones de masa cuyo principal componente es carne picada. En España, como en otros países, suele ser de una mezcla de carne picada de ternera y cerdo, aliñada con otros ingredientes como huevo, ajo, perejil y algo de pan humedecido en leche. Pero según qué nacionalidades, puede variar, y bastante, esa composición. También según el plato en el cual se integran, ya que puede ser en salsa, en estofados, con pasta e incluso en sopa. Una receta muy tradicional en España, y que creo que la heredamos de Italia, son las albóndigas jardinera, que suelen ser con una salsa de tomate y verduras. En esta ocasión, me he atrevido a hacer un híbrido entre las albóndigas a la jardinera y nuestro pisto manchego, del que os dejo aquí arriba el enlace. Espero que apreciéis mis esfuerzos por ampliar nuestra variedad gastronómica. Y vamos a comenzar por proponeros los ingredientes necesarios. En mi caso, son para 2 comensales. Vamos a necesitar unas 12 albóndigas de tamaño medio, media berenjena, medio calabacín, una lata de tomate triturado, 2 tomates pera, una cebolla, 2 zanahorias grandes o 5 pequeñas, 2 pimientos verdes tipo italiano, sal, aceite de oliva, pimienta blanca y algo de romero. Opcionalmente, o si no tenéis todos los ingredientes, podéis combinarlos con guisantes y champiñones. Comencemos por preparar las verduras, picando la cebolla. Las reservaremos e iremos troceando el calabacín. No demasiado pequeño. Haremos lo mismo con la berenjena. Tampoco muy pequeña, ya que estas verduras encogen algo. También troceamos y reservamos los pimientos. Recordaros que, si os son útiles y os gustan mis videos, os suscribáis para estar al día de las próximas recetas. Además os agradezco mucho que compartáis los videos con amigos, familiares y en redes sociales. A los pimientos hay que quitarles las vetas o nervios blancos del interior, ya que suelen amargar. También pelaremos y cortaremos las zanahorias. Estas sí, en trozos más pequeños, ya que les cuesta un poco más ablandarse. Además, es importante el orden de ir añadiendo cada ingrediente. Ya sabéis que, cada uno, tiene diferente tiempo de cocción, por lo que es importante mantener ese orden. Los tomates, ni siquiera los pelaremos. Solo vamos a quitar la parte superior, donde se une a la rama, y los trocearemos en daditos pequeños. Y vamos a empezar con el proceso. Colocaremos la cazuela en el fuego, con un generoso chorro de aceite. Lo primero que haremos será pasar nuestras albóndigas por harina y las pondremos a freír cuando el adobe coja temperatura. Las iremos volteando varias veces con el fin de que se doren por todos lados.
Esperamos a que se doren lo más uniformemente posible y después las reservamos. Posteriormente, en ese mismo aceite, vamos a verter en primer lugar nuestras zanahorias. Las removemos para que se frían todas por igual y en 1 minuto o 2 le añadimos la cebolla. Vamos a esperar a que comience a transparentar. Una vez que la cebolla se ve algo transparente, podemos comenzar a añadirle el pimiento. En este paso, podemos ya ir aliñando, si queréis, un poco de sal, pimienta molida al gusto y un poco de romero seco. Vamos removiendo para que se integre todo. Y ahora sí que taparemos nuestra cazuela. Eso ayudará, sobre todo al pimiento, a ablandarse. Tras 4 o 5 minutos, vamos a integrar los daditos de calabacín y de berenjena, ya que más o menos tardan lo mismo en cocer. Seguidamente, le añadimos nuestros daditos de tomate. Vamos a mezclarlo todo y dejaremos pochar unos minutos. No lo puse en la lista de ingredientes, pero le voy a dar un toque thai con un chorrito de salsa de soja. Es el punto exótico y le dará un sabor especial a las verduras. Cuando ya comiencen a pocharse el calabacín y la berenjena, le podemos agregar el tomate triturado. Lo removemos bien y le agregamos nuestras albóndigas. Volvemos a mezclar para que las bolitas se impregnen con el tomate y le añadiremos un poco de agua. Como medio vaso o un poco más. Vamos a poner la tapa, pero sin llegar a cerrarlo completamente. Lo dejaremos cocer a fuego medio durante unos 30 minutos. Lo iremos removiendo de vez en cuando para que no se nos pegue en el fondo. Cuando lo tengamos, siempre es bueno dejar reposar 5 minutos. Después, procedemos a emplatar. ¿Veis la consistencia de esa salsa? Los colores y, si pudieseis olerlo, riquísimo. Os invito a probarlo. Seguro que os sale bien. Espero que tengáis activada la campanita, porque próximamente vendrán cosas muy interesantes. Aquí os espero. Saludos.